Núcleo magnético cerrado. Un núcleo magnético cerrado es un material férreo que se coloca dentro de las bobinas para mejorar el flujo magnético. Esto siendo visto en algunos dispositivos electrónicos. Algunas características del núcleo magnético se pueden obtener mediante cálculos. En este caso se realizó un programa dentro de Python en PyCharm para poder calcularlos. Se puede interpretar el siguiente programa de esta manera. Tenemos las primeras líneas en donde tenemos una definición como ingresar datos en los cuales se le solicita al usuario que ingrese tanto la altura del núcleo, la base del núcleo, profundidad, espesor 1, espesor 2, 3 y 4, número de vueltas, permeabilidad relativa, asimismo como la corriente inducida a la bobina. La altura del núcleo, base del núcleo y todas las características anteriormente pedidas son impresas directamente en la pantalla del usuario. Como siguiente tenemos longitudes, en donde se calculan directamente las longitudes. En este caso no se muestran directamente al usuario, hasta antes primero pasa por una comparativa, en donde se lee dentro de los casos if qué espesores son iguales. Por ejemplo, en el primer caso tenemos self.espesor 1 igual a espesor 3. Si esta condición se cumple, en este caso nuestro núcleo magnético únicamente tendría tres columnas: la columna 1, 3, la columna 2 y 4. Después de sumar la 1 y 3, que en este caso son las iguales, que sería una sola columna, se suman las longitudes. En el segundo caso es lo mismo, únicamente interpretando que el espesor 1 es igual al 3 igual al 4. En todo caso, únicamente tendremos dos columnas, la 1, 2 y 3, la 1, 3 y 4 y la columna 2. Estas mismas se imprimen en la pantalla del usuario. En el siguiente caso viene que espesor 1 es igual al 2, igual al 3, igual al 4, teniendo únicamente una sola columna. Así sucesivamente en los demás casos de el if. Igualmente son más casos en decir el espesor 1 es igual al 4 igual al 2, el 2 igual al 3, el 2 igual al 3 igual al 1, el 4 igual al 2, el 4 igual al 2 igual al 3. En este caso se consideran todos los posibles casos del núcleo magnético en los cuales puede haber desde una sola columna hasta cuatro diferentes, en el cual sería el else. Si todas las columnas resultan ser de áreas diferentes o de espesores diferentes, se imprimirán dentro de la pantalla del propio usuario las longitudes específicamente de cada una por separado. Si no, el arreglo se encargará de únicamente entregar las longitudes de cada columna por separado. Después procedemos a conseguir las áreas de cada columna. Y igualmente se aplican las mismas ponderaciones, las mismas características a seguir, de si el espesor es igual a 1 igual al 3, espesor 1, 3 igual al 4, dependiendo de cuántas columnas estén dentro del núcleo magnético, si es 1, 2, 3 o 4. Únicamente dentro, ya después de identificar en cuántas columnas se consideran y cuáles son las que pertenecen, espesor 1, 2 o 3 o 4, dependiendo, se imprimen después en la pantalla del usuario. Se sigue específicamente con las características. Y ahora pasamos a las reluctancias, dentro de las cuales se utiliza ya la permeabilidad del aire ya como una constante matemática, que es 4pi por 10 a la menos 7, y se vuelven a aplicar las mismas ponderaciones para cada uno, en donde en el mismo caso que el anterior paso y el anterior, dependiendo de cuántas columnas haya, se imprimirán en la pantalla del usuario las reluctancias que estén. Es decir, si tenemos únicamente dos columnas, se entregarán únicamente dos reluctancias y la reluctancia equivalente, la cual es directamente sumar las reluctancias como si fueran resistencias en modo serie. Igualmente se imprimen únicamente dependiendo cuántas columnas tenga el usuario o el programa identifique cuántas hay, desde 1, 2, 3 o 4 columnas en el caso del último. Por últimos dos pasos tenemos la fuerza magnetomotriz, la cual es una simple fórmula directa
y en este caso ya no se tienen diferentes ponderaciones, se tiene número de vueltas por directamente la corriente de la bobina. Y el flujo total considera la reluctancia equivalente anteriormente calculada, pero en este caso no se calcula ya la reluctancia equivalente de acuerdo al número de columnas, y es directamente un valor que obtenemos ya habiendo diferenciado previamente el número de columnas. Esto para obtener el flujo magnético, el flujo total. Y por último se imprime en la pantalla. Ya últimamente son lo de bobina igual a bobina para llamar a las clases. Así, habiendo obtenido diferentes características, diferentes datos de un núcleo magnético, desde su fuerza magnetomotriz, su flujo total, las reluctancias equivalentes, etcétera, etcétera. Todos para poder capturar características directas del núcleo magnético.